ejemplo, Venezuela. Sí, Venezuela, ese país del Caribe. Ese país petrolero, con mujeres muy guapas y con un per cápita de Miss Universo deluxe. Este país actualmente se encuentra al borde de una guerra civil y de una crisis humanitaria tremenda. Así que yo les voy a explicar el por qué y cómo es que Maduro está al borde de su carrera política y de incluso su libertad. Empecemos. Bueno, como somos latinos nos gusta mucho que nos digan de manera rápida y directa. Pues obviamente la caída de Maduro se deriva al uso de mercenarios y a su milicia falta de objetivos. Me explico. A Maduro lo van a tumbar los propios fundamentos. ¿Quién lo alzaron? ¿Quién lo pusieron en el poder? Pues bueno, para poder entrar más en materia debemos entender quién es Maduro. Pues Maduro es un personaje de 56 años de edad que entró al poder mediante el apoyo de Hugo Chávez o el espíritu de Hugo Chávez plasmado en un pajarito. Sí, así como lo escucha. Aunque obviamente es mediante el dominio de lo que conocemos como el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, muy parecido que existe en Ecuador. Ahora voy a hacer un paréntesis. También entró mediante el miedo, implementar miedo, temor, que es lo mismo, nepotismo, también corrupción, compra de votos, obviamente, y también populismo, temas que ya lo vamos a hablar en siguientes videos. Pero bueno, puesto que Maduro ya llegó al poder, convirtió a su país en una dictadura. Le dio igual lo que el pueblo quiere. Le dio un hachazo, apuñaló al pueblo por la espalda, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Él utilizó este método de entrar a una dictadura mediante el uso de armas. Aunque esta dictadura, él dice que no existe. Pero bueno, entrando un poquito más en contextos, volviendo más al contexto inicial, Maduro es el presidente, entre comillas obviamente, y utiliza las armas y el dinero del petróleo para poder financiar su campaña. Ahora bien, entendamos que esta llamada dictadura ha estado manchada por sangre, por hambruna, por falta de medicina, por violación de los derechos humanos, ya que hemos visto innumerables protestas que la gente pacífica va tranquilamente y son recibidos con escudos antidisturbios, gas lacrimógeno, y eventualmente el pueblo respondiendo con palos y piedras. Las fuerzas armadas venezolanas responden simplemente utilizando perdigones o armas de fuego, y lo pongo tipificadamente como simplemente por el hecho de que es una guerra injusta. Pero bueno, entonces ya tenemos los puntos principales y la fórmula perfecta para un estado fallido y por una democracia violada. Entonces, ¿cuáles son? Que tiene relación con el narcotráfico, violación de derechos humanos, que le dio igual la constitución, que la asamblea la destituyó y creó una nueva asamblea constituyente que está llena de gente que le sigue. Pues obvio que por los motivos que la asamblea anterior fue destituida por el simple hecho de que había mayoritariamente oposición y la declaró que era inconstitucional. Pero bueno, alejado de estos temas, voy a meter más por qué Maduro va a caer. Como dije, me voy a basar en El Príncipe de Maquiavelo. En El Príncipe de Maquiavelo nos habla sobre las milicias, sobre los mercenarios y sobre los ejércitos. Pues obviamente Maduro tiene mercenarios. Y no solo mercenarios de su nación, sino mercenarios de otro país, que son los rusos. El Clarín hablaba de esto. Entonces, ¿qué pasa con estos mercenarios? Los mercenarios los describe el Príncipe Maquiavelo como personajes voraces que pueden matar a conciudadanos, eliminar al débil es su dogma, ser salvajes es su ideal y traicionar es una de sus virtudes. Aquí me explico por qué. Es obvio que los mercenarios van a estar dispuestos a seguir a Maduro mientras él siga subsidiando su comida, mientras sigan recibiendo sueldo. Obviamente los mercenarios no son un ejército que es devoto o es un afín a proteger a su nación. No, son gente que vive a sueldo. Y aquí es donde él empieza a dar sus pataditas de ahogado. ¿Por qué? Fácil.
Cuando una situación se pone difícil, estos mercenarios simplemente lo van a abandonar, porque ellos saben que el sueldo que ganan no es lo suficiente para dar la vida por él. Entonces, ese grupo de mercenarios, que es un donativo aparte de las armas de Rusia, ya sean, los mercenarios sean aliados o, sean de su propio país o no, pues obviamente no van a defender a Maduro. Entonces, ¿qué pasa con el otro lado opuesto? El ejército. Aquí voy a hacer una referencia con lo ocurrido el 23 de febrero allá en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde una mujer venezolana se acercó a un militar diciéndole: ¿por qué sirves a un dictador y no a tu pueblo? Luego de eso se difunden varias noticias sobre que hay como una cantidad oscilando entre 60 a 80 militares que han decidido dejar sus funciones, o como se conoce, a desertar. Un número específico, que el dato me lo han pasado, es de 67 uniformados que han desertado contra Maduro. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué ellos desertan, abandonan el redil? ¿Por qué? Fácil. El espíritu de la libertad y el espíritu de defender a la nación, de invasores y de sí mismos, les pesa. El dinero no es capaz de socavar esa llama de querer proteger al ciudadano. Por eso muchos militares están desertando, porque saben, y todo mundo sabe, que un militar está para defender a la nación y no los intereses de un presidente, en este caso, un dictador. Por ello, Maduro está entre la espada y la pared, porque sus mercenarios al momento de ver que la situación se vuelve densa, van a correr. Porque los militares, donde entren en razonamiento y dejen de seguir a esa cúpula corrupta, van a defender a la nación de un dictador y de un grupo de narcotraficantes. Y la gente que se quede ahí, sean ministros, sean aliados de Maduro, lo van a hacer porque el simple hecho de que prefieren morir antes de ir presos. Porque saben que una nación como Venezuela, saben que su pueblo está enardecido, que quiere ir y buscar justicia. Y los que escapen, obviamente se van a ir a países amigos o aliados de ellos. ¿Cuáles son? Nicaragua y Bolivia. Todos ellos van a buscar resguardo de una América Latina sedienta de justicia. De una América Latina que está cansado, entre comillas, de este socialismo del siglo XXI. Maduro está a punto de caer por el simple hecho de que cuando alguien le corte el dinero del petróleo, que ya se está realizando mediante las sanciones, cuando ya no tenga dinero para pagar a su gente, nada más y nada menos que lo van a abandonar. Lo van a abandonar. Se va a quedar solo, va a quedar moribundo y va a pagar por todo lo que ha hecho. Y con un punto final, para entender cómo esta presión puede llegar a que Maduro reviente, o realmente que Maduro abandone el poder, entendamos que la presión de la comunidad internacional al presidente interino Guaidó, que toda Latinoamérica, Europa y el pueblo incluso de Venezuela está muy furioso contra Maduro. Maduro está temblando. Es cuestión de tiempo. Es cuestión que dé sus últimas pataditas de ahogado. Por haber cometido un delito grave. Por haberse enriquecido en base al pueblo. Por haber adquirido poder y solo velar por su poder y los amigos de él, obviamente. Y olvidó al pueblo. Pues ese es su pecado más grande. Haber olvidado al pueblo, lo cual marcó su destino. Y también marcó su fin. Venezuela está al borde de ser libre de un dictador tan idiota como este. Bueno, señores, este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Van a haber nuevas temáticas, tanto reflexión, tanto de política, tanto de ámbitos sociales, de los cuales daré mi opinión. Eventualmente esto lo he basado al Príncipe Maquiavelo y algunas noticias que he recibido mediante los periódicos digitales. Bueno, podríamos decirle enlaces digitales.
Como digo, realmente es obviamente el posicionamiento de querer ayudar a la gente de Venezuela que ha sufrido incluso grandes niveles de migración. Por ello, espero que este video les haya gustado, que entiendan claramente, hermanos venezolanos, que van a poder luchar, que les damos fuerzas y que sigan adelante. Ya saben cuáles son las pautas. El día que ese petróleo deje de darle dinerico, que ya está pronto por pasar, y que muchos más militares se levanten contra su dictador, será el día que Maduro empiece a patalear, y eso ya está pasando. Es una cuestión de tiempo, gente. Es cuestión de esperar. Y esto ya va a acabar. Muchas gracias y que pasen un gran día. Adiós. Nos vemos en el siguiente video.